Buenas, ¿qué tal, estimados participantes del curso integral de nivelación universitaria de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, que a través de la modalidad virtual actualmente cursan el módulo 1 de la Cátedra de Filosofía, Ética y Valores de la UNEFA. En el día de hoy les traigo este breve video, el cual trata sobre el objetivo 1.6, que nos muestra cuáles son los deberes de derechos humanos y garantías establecidos en nuestra Constitución Nacional. Es importante destacar que en estos últimos 15 años en Venezuela se han dado una serie de cambios y avances en lo que son materias legislativas, específicamente grandes avances en los derechos humanos. Es importante destacar que el artículo 19 nos establece lo siguiente: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorios por los órganos del poder público, de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollan. Por otra parte, el artículo 20 nos establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones a las que derivan del derecho y las demás y del orden público y social. Es importante destacar que, según los estudiosos del derecho, estos avances que hemos presentado en nuestro país en materia de derechos humanos, o esta Constitución Nacional, es una de las más avanzadas en lo que son la materia de derechos humanos. El artículo 21 nos dice: todas personas son iguales ante la ley. En consecuencia, primero, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el crédito, la condición social, o aquellas que en general tengan por objeto por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Este numeral del artículo 21 nos indica, que nadie puede ser discriminado por su condición específica, que sea sexual, étnica, de color. Es evitar cualquier tipo de discriminación racial o de alguna otra índole. En el numeral 2 de este artículo 21 de la Constitución Nacional nos encontramos que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. En este aspecto nos hemos encontrado con grandes avances. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, que es un grupo vulnerable como lo establece este numeral del artículo 21. Asimismo tenemos la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en los actuales momentos en la Asamblea Nacional se están estudiando algunas medidas de protección con lo que son los grupos de diversidad sexual. Estos derechos, estas garantías, buscan ir más allá de lo normal, de lo común, protegiendo a este tipo de personas que por una u otra condición puedan ser vulnerables dentro de la sociedad. El artículo 3 nos establece: se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. Esto es muy importante resaltar que estamos acostumbrados en el país, en nuestra cultura, a que muchas personas sean nombradas o llamadas por los títulos universitarios que poseen o por los estudios que poseen. Les gusta colocar magíster, licenciado, doctor en caso de que tengan algún tipo de doctorado, y así muchas particularidades que tienen que ver
con el ámbito o la preparación académica de la persona. Este numeral 3, como muy bien se acaba de evidenciar, dice que el trato oficial es de ciudadano a ciudadano, salvo las fórmulas diplomáticas. La fórmula diplomática, recordemos que es el caso de aquellos representantes de algunos países que vienen al país y se les da un trato especial de respeto en conformidad con lo que establece la legislación internacional. El numeral 4 de este mismo artículo 21 nos dice que no se reconocen títulos nobiliarios ni intenciones hereditarias. Esto al respecto con los reyes, personas que tienen algún tipo de descendencia monárquica. Ok, nuestra constitución en este numeral 4 prohíbe este tipo de trato. Continuamos con el artículo 22, que nos dice que la enunciación de los derechos de garantía contenidos en esta constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no deben entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Este artículo es muy importante porque nos demuestra que aunque algunos derechos humanos no estén reglamentados, no están expresamente figurados en la ley o en la Constitución, no pueden ser vulnerados. Siendo así, este es un principio que busca de manera general proteger todos los derechos humanos. Aquí pasamos ahora al capítulo 2 de la nacionalidad y ciudadanía. En su artículo 32 nos establece: son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Primero, toda persona nacida en el territorio de la República. Segundo, toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Tercero, toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Y el numeral 4 nos dice: toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Entonces tenemos aquí 4 formas de nacionalidad venezolana por nacimiento: los que nacen en la República, dentro del territorio; los que nacen en territorio extranjero, hija o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Tercero, los que nacen en territorio extranjero, hijas o hijos de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, mientras establezca la residencia dentro del territorio nacional. Y por último, todos los nacidos en el extranjero, hijos de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización. Al respecto nos dicen que son venezolanos por naturalización y venezolanas por naturalización en el artículo 33 lo siguiente: el numeral 1, los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza a tal fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 años inmediatamente anteriores de la fecha de la solicitud. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en caso de aquellos y aquellas que tuvieran nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Fíjense que este parágrafo único del numeral 1 del artículo 33 nos establece una condición especial de 5 años para lo que es la naturalización de la nacionalidad venezolana, en lo que aquellas personas que tengan como o nacionalidad originaria España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. El numeral 2 de este artículo 33 nos dice que los extranjeros o extranjeras
que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas que declaran su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Quiere decir que quien contraiga un matrimonio con un venezolano o no venezolano, a partir del año número 5, puede manifestar la voluntad de acogerse a nuestra nacionalidad. En el numeral 3 de este mismo artículo 33, tenemos que los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerce sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante los 5 años anteriores a dicha declaración. Pasamos inmediatamente a evaluar lo que es el artículo 34, que nos establece: la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Aquí podemos evidenciar que este artículo deja abierta la posibilidad a que cualquier persona con nacionalidad venezolana pueda adquirir una nacionalidad en otro país y sigue conservando la misma, lo que se conoce en el derecho internacional como doble nacionalidad o incluso hasta triple nacionalidad. Pasamos al artículo 35, que nos dice: los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley. Quiere decir que la nacionalidad venezolana por nacimiento no se pierde, salvo la nacionalidad por naturalización, que se pierde por sentencia judicial, mediante un procedimiento debidamente establecido en la ley. El artículo 36 nos señala que se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncian a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente con los requisitos establecidos en el artículo 33 de esta Constitución. Como podemos ver, la nacionalidad venezolana puede ser renunciada. Recordemos que en muchos países, cuando vas a solicitar la nacionalidad, te exigen renunciar a tu nacionalidad originaria. Pero aquí queda abierta la posibilidad a que posteriormente puedes retomarla, recuperar nuevamente la nacionalidad venezolana por nacimiento, mientras que los venezolanos por naturalización que renuncien a esta nacionalidad deberán nuevamente hacer los trámites y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 33 que ya vimos anteriormente. En el artículo 37 nos dice: el Estado promoverá la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con los estados fronterizos, y lo señalado en el numeral 1 del artículo 33 de esta Constitución. Recordemos que en el artículo 33 vimos lo que respecta a la forma de obtener la nacionalidad nacional venezolana por naturalización. El artículo 38 nos dice que la ley dictará, de conformidad con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad, así como la revocación y nulidad de la naturalización. A este respecto es importante señalar que existe una ley especial llamada Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, que es la que nos reglamenta todos estos procedimientos. Continuamos, ahora pasamos a lo que corresponde, a lo que respecta a la parte de la ciudadanía. El artículo 39 de la Constitución Nacional nos establece que los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución ejercen las condiciones de ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. Pasamos siguientemente al artículo 40, que nos dice: los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las elecciones establecidas en esta Constitución. Gozarán de los mismos derechos los venezolanos y venezolanas por nacimiento,
los venezolanos y venezolanas por naturalización que habrían ingresado al país antes de cumplir los 17 años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoría. Esto es importante señalar, que lo veremos más adelante. Los derechos políticos son especiales de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones que establece la Constitución, que las veremos más adelante. Y dicen que los mismos gozarán los venezolanos y venezolanas por naturalización que habrían ingresado al país antes de cumplir los 17 años de edad. Seguimos de una vez al artículo 41. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los siguientes cargos. Primero, presidente de la República, vicepresidente ejecutivo, presidente o presidenta o vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidente del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, controlador o controladora general de la República, fiscal o fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos, y aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para ejercer los cargos de diputados o diputadas de la Asamblea Nacional, ministros o ministras, gobernadores o gobernadores y alcaldes o alcaldesas de estados y municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de 15 años y cumplir con los requisitos de aptitud previstos en la ley. Este es un artículo que está muy claro. Como evidencia, algunos cargos específicos para poder ser ejercidos tienen que ser venezolanos por nacimiento, mientras que en otros cargos sí pueden ser venezolanos por naturalización, pero con residencia ininterrumpida mínimo de 15 años dentro del país. Pasamos seguidamente al artículo 42. Quien pierde o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos que determine la ley. Por aquí podemos entender que en algunos casos de sentencia judicial, a algunos reos o a algunos privados de libertad les son dictadas algunas medidas privativas de derechos políticos. A eso se refiere este artículo 42. Tal es el caso de aquellos enjuiciados que son sentenciados por delitos graves en el caso de prisión. Ellos no pueden ejercer derechos políticos. Esta es la referencia que nos señala el artículo 42 de la Constitución. Seguidamente pasaremos a la sección primera de los derechos políticos establecida en el artículo 62 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la parte política, que también ha cambiado en los últimos años en nuestro país, que ha variado. Ha habido gran participación, gran movilización, gran motivación, y que es importante señalar y destacar. Nos dice que el artículo 62, que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. El artículo 63 nos señala que el sufragio es un derecho que se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Es un punto muy importante, muy álgido. Nos establece que el sufragio o el derecho al voto se ejercerá mediante votaciones libres. Primer señalamiento. Segundo señalamiento es que deben ser universales, directas y secretas. Por eso cuando vamos a los sitios electorales se utiliza un paraván y se obliga a que nadie esté pendiente
por quién está votando la otra persona. Y lo más importante, ahorita que vienen elecciones, la Asamblea Nacional nos habla de lo que es la representación proporcional, porque es un punto donde ha habido mucha discusión. Hay quienes señalan que hay circuitos electorales que están buscando ser reformados para beneficiar a una u otra tendencia política, lo cual es totalmente erróneo, porque aquí está establecida en la Constitución que dice que la ley garantizará el principio de la personalización del voto, quiere decir una persona o un voto, y la representación proporcional. Y este es el punto que tiene que ver con la elección de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, porque esta elección se realiza por circunscripción y se crean circunscripciones para poder tener esta representación proporcional y equitativa de acuerdo al número de habitantes de cada ciudad o de cada zona poblacional, de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística. Muy importante. Pasamos seguidamente al artículo 64, que nos dice que son electoras o electoras todos los venezolanos y venezolanas que han cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Ok, el primer requisito es tener 18 años de edad para ejercer el voto. Recordemos que en otros países este derecho es establecido a partir de los 15 o 16 años de edad. O incluso en otros países más allá, 21 años de edad. En nuestro país es con la mayoría, es decir, los 18 años de edad. También pueden ejercer los que no estén sujetos a interdicción civil. Recordemos aquellas personas que son declaradas dementes, por ejemplo. Y la inhabilitación política, aquellas personas que han sido declaradas inhabilitadas políticamente por el órgano jurisdiccional correspondiente. El voto para las elecciones municipales, parroquiales y estatales será extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 18 años de edad con más de 10 años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Fíjense que en este numeral 1 del artículo 64 se hace extensible lo que es el derecho al voto en elecciones municipales, parroquiales y estadales, pero con algunos requisitos básicos. Son personas extranjeras, mayores de 18 años de edad, con más de 10 años de residencia en el país, y que no estén sujetos, igualmente que en el principio del artículo 64 no lo establece, a interdicción civil o inhabilitación política. Seguidamente pasamos al artículo 65, que nos señala que no podrán optar al cargo de alguna elección popular quienes hayan sido condenadas o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley a partir del cumplimiento de la condena de acuerdo con la gravedad del delito. Ok, fíjense que no pueden ser postulados a cargo o ser electos en cargos de elección popular aquellas personas que hayan cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones públicas o que hayan afectado al patrimonio público. El artículo 66 nos señala enseguida: los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión de acuerdo con el programa presentado. Recordemos que cuando vemos algún candidato de elección popular, algún cargo de elección, ellos presentan un programa de gobierno, se les exige un plan de gobierno. Y este artículo nos señala claramente que una vez electo, periódicamente la persona deberá rendir cuentas públicas ante el pueblo, ¿verdad? Y tomando en consideración el plan de gobierno presentado, su gestión. El artículo 67 nos dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargo de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos provenientes con fondos del Estado. Fíjense que
la primera parte de este artículo es muy importante, porque esto tiene que ver con la organización de los partidos políticos como tal. Nos señala que cualquier grupo de personas se pueden asociar con fines políticos, ¿verdad? Crear un partido, pero mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección, y que sus integrantes, tanto de dirección como los candidatos, deberán ser electos o seleccionados mediante elecciones internas con la participación de todos los integrantes de cada partido. Es muy importante en este momento que tenemos elecciones en la Asamblea Nacional y vemos que algunos partidos políticos y algunos sectores están realizando sus elecciones internas. Vemos que en algunos partidos hay selección de todos sus integrantes, serán electos mediante votaciones únicas, directas y secretas, universales. Pero otros han decidido pues elegir solamente una parte de los candidatos a seleccionar y la otra parte sí hacerlo mediante elecciones primarias. Es importante revisar porque este artículo 67 de la Constitución Nacional prohíbe ese tipo de práctica, este tipo de selección especial, ¿verdad? Nos señala que solamente los integrantes de directivas de partidos políticos, como sus candidatos, en su totalidad deberán ser electos mediante elecciones internas primarias. Seguidamente nos dice, en este mismo artículo 67, la ley regulará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y el manejo de las mismas. Asimismo, regulará las campañas políticas electorales, su duración y límites de gastos, propendiendo a su democratización. Esto lo que busca es proteger fondos provenientes del narcotráfico, de grupos que financien con algún interés a los partidos políticos, financiamientos provenientes del delito, entre otros. Los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos con el último párrafo del artículo 67, que nos señala a los ciudadanos y ciudadanas por iniciativa propia y las asociaciones con fines políticos tienen derecho a concurrir a los procesos electorales, postulando candidatas y candidatos. El financiamiento de la propaganda política y las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público. Esto quiere decir que lo que es la parte de publicidad y propaganda, la parte de financiación, está regulada por una ley y las cuentas deben ser presentadas de manera clara ante el Consejo Nacional Electoral. Volvemos a lo mismo, esto busca evitar compromisos de parte de los partidos políticos con algunos sectores que pueden tener algún interés en que uno u otro candidato de cualquier sector puedan ser electos. Pasamos seguidamente al artículo 68, que es un derecho muy debatido últimamente, muy nombrado. Dice, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Fíjense que este artículo está dentro de la sección de los derechos políticos, ¿verdad? Quiere decir que quien difiera de una u otra posición política tiene derecho a manifestar, que es el derecho a la protesta, pero pacífica y sin armas, sin otros requisitos que lo establecidos en la ley. Recordemos que hay una ley de manifestaciones públicas, ¿verdad?, que regula este tipo de forma de protesta. Y dice que, por ejemplo, uno de los requisitos es pedir la permisología al municipio del lugar, de la localidad donde se vaya a realizar la protesta. ¿Esto para qué? Para que de manera organizada el Estado salvaguarde, coordine, vigile y supervise las protestas para evitar desastres, saqueo, formas violentas, para evitar que las protestas se desvirtúen y se comience como una protesta pacífica, ¿verdad?, en contra de un sector político y se convierta en una protesta violenta que viola, menoscabe los derechos de los demás. Esto nos lo establece
el artículo 68, muy importante. El numeral o el único aparte del artículo 68 nos dice que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Fíjense, se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Quiere decir que si una manifestación deja de ser pacífica, se convierte en violenta, donde los manifestantes utilicen armas de fuego, utilicen objetos contundentes y violentos, sí se pueden usar otro tipo de sustancias o incluso armas de fuego. Esto es importante porque ha sido un objeto de mucho debate en los últimos días, porque salió una normativa de regulación de protestas conforme lo establece la ley para lo que será la actuación de los cuerpos policiales, y hay una parte que dice que podrán usar armas de fuego cuando estén utilizando los manifestantes violencia, objetos contundentes o incluso armas de fuego. Esto corresponde con lo que se conoce del derecho, con el derecho de proporcionalidad, de verdad, del uso, digamos, de la fuerza. Porque si un manifestante tiene una pistola 9 milímetros o cualquier otro tipo de arma de fuego o cualquier otro tipo de objetos contundentes y lo está utilizando de manera violenta contra las personas o contra los bienes, es deber del Estado garantizar el orden. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad deben usar armas o objetos proporcionales para controlar la protesta. Esto no está prohibido porque este artículo nos lo establece de manera específica. Muy bien, ya casi para finalizar pasamos al artículo 69, que nos establece: la República Bolivariana reconoce y garantiza el derecho al asilo y al refugio. ¿Verdad? Esto más que todo es la parte política, cuando vienen personas de otros países que son considerados perseguidos o cuando viene la violencia, como es el caso de la hermana República de Colombia, ¿verdad? Que tenemos aquí muchos refugiados que han huido por algunas circunstancias internas que tienen en ese país. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas, nos dice el único aparte de este artículo 69. Quiere decir que los venezolanos o venezolanas no podrán ser extraditados. Ya llegando aquí al final, nos encontramos al final de lo que son los deberes, los derechos políticos del artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía en lo político: la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea ciudadana y ciudadana, en cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas, guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Fíjense qué importante, qué bonito, qué amplio es este artículo 70, que nos habla como medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de la soberanía en varios aspectos. En lo político, lo que son las elecciones populares, el referéndum y los otros ya mencionados anteriormente. En lo económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión y cogestión y cooperativas, aunque sean financieras, las cajas de ahorro y empresas comunitarias, y las demás formas asociativas, guiadas por los valores de mutua cooperación y solidaridad. El único parte de este artículo 70 nos establece que la ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Bien, muchachos, hemos llegado al final de esta parte. Solamente los invito a que de manera autónoma, de manera individual, desde sus hogares, lean ustedes el capítulo 10, que nos habla de los deberes, ¿verdad? Que tiene inicio en el artículo 130 y culmina en el artículo 135. Háganlo de manera autónoma, de manera crítica, y en la
próxima entrega o en el próximo conversatorio, en el foro, estaremos tocando algunos aspectos, a ver su interpretación, su análisis y qué opinión merecen cada uno de ustedes al respecto de lo que son los deberes establecidos, como ya lo dije, y les queda de su parte revisarlos autónomamente los artículos o lo establecidos en los artículos del 130 al 135 de la Constitución Nacional. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego.